Buenas, gente, ¿dónde nos hallamos hoy? Ruta Los Molinos, diréis, ¿otra vez? Sí, otra vez. Aquí en Asturias fueron muy populares estas edificaciones desde hace siglos hasta más o menos años 60-70. Mirar aquí lo que formaba parte de un molín La Ullina. Hay unos 10-11 molinos en esta ruta, todos en este aspecto que veis, invadido todo por la vegetación y demás, salvo el último que tenemos ahí al lado y que vamos a ver en un momentito. Es el mejor conservado de la ruta. Mirad, pasamos por aquí al pie del muro del molino. Una ruta muy bonita, ¿eh? Habíamos visto la de la Nueva y la de Santa Bárbara. Repasar mis vídeos, ahí hablamos un poquito más de las partes que tiene un molino de agua y bla bla bla. Mirar aquí la canalización por donde entraba el agua para almacenarse en esa parte que recibe el nombre de cubo, y gracias a la fuerza del agua pues es lo que va moviendo el roendu o la rueda. A ver, por aquí seguía la canalización y vamos en plano secuencia temblorín, como siempre, en busca del último molino. Mirad, tenéis varias alternativas, podéis hacerla o lineal o circular, subir aquí a un pueblo que tenemos ahí próximo y luego podéis bajar circular, aunque por ahí hay muchas partes de carretera. Quizás sea mejor idea hacerla lineal e ir disfrutando de este precioso sendero. Una ruta muy recomendable para el verano, ya que vamos inmersos en este bosque que veis, y hay prácticamente sombra en toda la ruta. Así que nada, vamos a tirar un poco más. A ver ahí el último molino. Aquí veis la canalización un poco más moderna, a base de ladrillo. Y aquí tenemos el entorno del último molino. Con puente, ahí comimos. Vamos a verlo un poquitín más de cerca. Con cascada incluida. El camino sigue por allá. Mirad, hacia Buslaz, el pueblo que os comento que está ahí arriba. Así que nada, mirad qué maravilla de lugar. Tenemos aquí un salto de agua muy bonito. Y tenemos aquí el último molino, el Molín La Peña. Y ya que estamos en ruta de los molinos, pues vamos a verlo un poquito por dentro. Esto es notificaciones y ya está.
Ahí lo que formaba parte del infierno, donde se halla la rueda, el roendu, no veis nada, mucha oscuridad, con el arco con dovelas de piedra. Así que se fueron aprovechando piedras de frayón. Mirad, esta aquí, que sirve como base al puente. Como os comentaba, parece que hubo una idea de restauración de este molino. El tejado está prácticamente bien. Mirad, metieron por ahí por debajo el porespán para aislar y demás. Pero debió quedar el proyecto inconcluso. Ahora aquí la puerta. Y este dintel y dovelas que tendrán mucha historia. Mirad qué talla hay ahí, esa talla antigua y esta nueva, producto del vandalismo. Marcas de cantero, mirad, del cincel. Y dentro, mirad, aquí a los pies otra rueda, otro frayón. Y la maquinaria, básicamente, la tenemos ahí al completo. No voy a pararme a hablar de ello. Para eso revisáis mis vídeos de los molinos de Santa Bárbara y la Nueva, que tenemos por ahí en el canal. Mirad ahí el frayón. Y el depósito donde va cayendo el grano. Así que nada, vamos a sumarnos aquí. Ahí con compis. Inmortalizados para el YouTube. Como siempre estáis con Ciro78. ¡Hala! Si os ha gustado, dad para arriba, si no, al para abajo. Y ya está. ¿Próximos? ¿Próximos qué? ¡Vídeos!